¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos animales arriesgan su vida para proteger a sus compañeros? ¿Por qué una abeja se sacrifica picando a un intruso sabiendo que morirá? ¿Que ciertos animales alertan a todo el grupo sobre el peligro, exponiéndose ellos mismos? Estos comportamientos se parecen ir en contra de la supervivencia individual. Nos llevan a uno de los conceptos más fascinantes y debatidos de la biología evolutiva: la selección natural en grupo. Acompáñenos en este recorrido donde descubrirás cómo la evolución no solo favorece a los individuos más fuertes, sino también a aquellos que saben trabajar en equipo. Ahora vamos a hablar sobre qué motivó a Charles Darwin a estudiar la selección natural y qué fue lo que realmente le trajo de este fenómeno. En 1831, cuando Charles Darwin, un joven naturalista de apenas 22 años, se embarcó en el HMS Bingley como acompañante del capitán. Este viaje duraría 5 años y llevaría a Darwin alrededor del mundo, pero sería la isla Galápagos la que cambiaría su forma de ver la naturaleza. Durante el viaje, Darwin no solo observaba meticulosamente, recolectaba espécimes, tomaba notas detalladas, dibujaba y enviaba muestras de regreso a Inglaterra. Cada lugar que visitaba le mostraba una biodiversidad asombrosa, pero también patrones intrigantes. Lo que realmente capturó su atención en las Galápagos fue algo peculiar. Darwin notó que en cada isla había pinzones que se parecían mucho entre sí, pero con una diferencia crucial. Los pinzones tenían picos gruesos y fuertes, perfectos para romper semillas duras. En otra isla, los picos eran delgados y puntiagudos, ideales para extraer insectos de las cortezas. Preguntas profundas: ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué cada isla tenía pinzones con picos perfectamente adaptados al tipo de alimentos disponibles ahí? Si Dios había creado cada especie de forma separada e inmutable, ¿cómo se creía en esa época? ¿Por qué crea tantas variaciones tan específicas para cada isla? Al regresar a Inglaterra, Darwin pasó más de 20 años analizando sus observaciones, estudiando la cría selectiva de cada animal doméstico y leyendo sobre geología y demografía. Leyó el trabajo de Thomas Malthus sobre poblaciones humanas, quien argumentaba que las poblaciones crecen más rápido que los recursos disponibles, lo que lleva a una lucha por la supervivencia. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron para Darwin. Se dio cuenta de que en la naturaleza nacen más individuos de lo que pueden sobrevivir. Hay una competencia constante por recursos limitados: alimento, espacio, pareja. En esta lucha, los individuos con características que le dan, aunque sea una pequeña ventaja, tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Darwin comprendió que las diferencias en los picos de los pinzones no eran casuales. Los pinzones con picos mejor adaptados al alimento disponible en su isla específica conseguían más comida, estaban más saludables y dejaban más descendencia. Generación tras generación, estas características ventajosas se acumulaban en la población. A esto lo llama selección natural. Para entender la selección natural en grupo, primero debemos recordar qué es la selección natural. La selección natural es el mecanismo principal de la evolución propuesto por Charles Darwin. Este proceso explica cómo los organismos con características más favorables para su ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a sus descendientes. Tradicionalmente, la selección natural se ha estudiado a nivel individual. El más fuerte, el más rápido, el mejor adaptado sobrevive. Sin embargo, existe otra dimensión de la selección natural que actúa no sobre individuos aislados, sino sobre grupos completos de organismos. La selección natural en grupo, también llamada selección de grupo,
Es un proceso evolutivo donde ciertos rasgos o comportamientos se favorecen porque benefician al grupo como un todo, incluso si esto implica un costo o sacrificio para algunos individuos dentro de ese grupo. En otras palabras, los grupos con individuos cooperativos pueden tener ventajas de supervivencia sobre grupos con individuos puramente egoístas. La selección individual es el proceso mediante el cual ciertos organismos, debido a sus características heredables, tienen mayor éxito reproductivo que otros miembros de su población. Este concepto es esencial. No se trata simplemente de sobrevivir, sino de dejar descendencia que también pueda reproducirse. Cuando hablamos de selección individual, nos referimos a que cada organismo es una unidad independiente que enfrenta los desafíos de su ambiente. Estos desafíos pueden ser conseguir alimento, evitar ser comido por depredadores, resistir enfermedades, soportar condiciones climáticas extremas y encontrar parejas para reproducirse. Los individuos nacen con variaciones naturales en sus características. Estas variaciones son aleatorias y surgen de mutaciones genéticas y la recombinación durante la reproducción sexual. Algunas de estas variaciones resultan ser ventajosas, otras desventajosas y muchas son neutrales. Aquí está el punto clave. Los individuos con variaciones ventajosas tienen más probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva y, una vez allí, tienen más probabilidades de conseguir pareja y producir descendencia. Al producirse, transmiten sus genes, incluyendo aquellos que modifican para las características ventajosas y a la siguiente generación. Este proceso no ocurre de un día para otro, es acumulativo, generaciones tras generaciones. Estas características ventajosas se vuelven más frecuentes en la población, mientras que las desventajosas tienden a desaparecer. Esto es lo que llamamos cambios en las frecuencias alélicas. La proporción de diferentes versiones de un gen cambia en la población a lo largo del tiempo. Es importante entender que la selección individual no tiene dirección ni propósito. No hay un objetivo hacia el cual evoluciona una especie, simplemente en cada generación. Los individuos mejor adaptados a las condiciones actuales de su ambiente tienen más éxito reproductivo. Si el ambiente cambia, lo que es ventajoso también puede cambiar. Además, la selección individual explica tanto adaptación física como comportamentales. Un animal puede tener éxito reproductivo por ser más fuerte, más rápido, tener mejor camuflaje, ser más eficiente buscando comida o incluso por comportamientos como ser mejor padre o tener mejores estrategias de cortejo. Un ejemplo concreto. Imaginemos una población de escarabajos que viven en un bosque. Algunos escarabajos son de color verde y otros de color café, debido a las variaciones genéticas. El bosque tiene principalmente hojas verdes, por lo que los escarabajos verdes se camuflan mejor contra los depredadores, especialmente pájaros que cazan visualmente. Los escarabajos verdes, al estar mejor camuflados, son menos detectados por los pájaros. Esto significa que más escarabajos verdes sobreviven hasta la edad adulta. Al sobrevivir más, tienen más oportunidades de aparearse y poner sus huevos. Los escarabajos cafés, en cambio, son más fáciles de ver sobre las hojas verdes, por lo que muchos son comidos antes de poder reproducirse. Cada generación más escarabajos verdes transmiten su gen a la descendencia. La proporción de escarabajos verdes en la población aumenta, mientras que en la de escarabajos café disminuye. Después de muchas generaciones, la población estará dominada por escarabajos verdes, porque los escarabajos quisieran ser verdes, sino porque eran de color. Les dio una ventaja de supervivencia individual en el ambiente específico. Este mecanismo de selección individual, las características que benefician la supervivencia y reproducción del organismo individual se propagan en la población porque esos individuos dejan más descendencia portadores de esos genes. Selección natural. En grupo representa un cambio fundamental en cómo entendemos la evolución durante mucho tiempo. Los biólogos asumieron que la selección natural solo podía actuar favoreciendo al individuo. Esto tiene sentido. Si un gen hace que un organismo sea más exitoso en reproducirse, ese gen se programará en la población. Pero, ¿qué pasa cuando un comportamiento beneficia al grupo pero perjudica al individuo que lo realiza? Aquí es donde la teoría se complica. La selección de grupo propone que cuando los grupos compiten entre sí por recursos o territorios, aquellos grupos cuyos miembros cooperan y se ayudan mutuamente tienen más probabilidades de sobrevivir que grupos llenos de individuos egoístas. Aunque un individuo altruista podría tener desventajas frente a individuos egoístas dentro de su mismo grupo,
El grupo completo con miembros altruistas tiene ventajas sobre otros grupos. Este concepto fue propuesto inicialmente en los años 60, pero ha sido muy controversial. Muchos científicos argumentan que la selección siempre actúa principalmente a nivel de genes o individuos, no de grupos. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que en ciertas condiciones específicas, especialmente cuando hay competencia entre grupos y migración limitada entre ellos, la selección de grupo puede efectivamente ocurrir y moldear el comportamiento social. Veamos uno de los ejemplos más claros y estudiados de selección natural en grupo: las abejas melíferas y sus colmenas. Una colmena de abejas es una sociedad compleja con miles de individuos trabajando coordinadamente. En el centro está la reina, la única hembra reproductiva. Las demás hembras son obreras que no se reproducen y dedican toda su existencia al trabajo colectivo. Desde que nacen, las abejas obreras tienen diferentes roles según su edad. Primero limpian la celda del panal, luego alimentan a las larvas, después construyen nuevos panales con cera que producen sus propios cuerpos. Más tarde, ventila la colmena batiendo sus alas para regular la temperatura y finalmente, en sus últimas semanas de vida, salen a recolectar néctar y polen. Pero quizás el comportamiento más impresionante es su disposición a defender la colmena. Cuando un intruso amenaza la colmena, las abejas guardianas lo atacan. Al picar, su aguijón dentado se queda atrapado en la piel del enemigo, arrancando parte del abdomen de la abeja, lo que inevitablemente la mata. Desde una perspectiva evolutiva individualista, esto no tiene ningún sentido, porque la selección natural favorecería un comportamiento suicida. La respuesta está en la genética peculiar de las abejas. Las abejas tienen un sistema reproductivo llamado haplodiploidía, donde las hembras comparten el 75% de sus genes con sus hermanas, más de lo que compartirían con sus propias hijas si pudieran reproducirse. Por lo tanto, al proteger la colmena y especialmente a la reina, que sigue produciendo hermanas, las obreras están de hecho propagando más copias de sus genes que si lo intentaran reproducirse ella misma. La colmena entera funciona como un superorganismo donde el éxito reproductivo se mide a nivel de grupo, no de individuo. Otro ejemplo que ilustra la selección de grupos son los suricatas del sur de África. Estos pequeños carnívoros viven en grupos familiares de hasta 30 individuos. Mientras la mayoría del grupo busca comida excavando en la arena, algunos miembros asumen el rol de centinela. El centinela se para en un lugar elevado y expuesto, como una roca o un termitero, desde donde pueden ver a los depredadores que se acercan. Permanece allí durante aproximadamente una hora, emitiendo llamados periódicos que le indican al grupo que todo está bien. Si detecta un depredador, hace un llamado de alarma específico según el tipo de amenaza y corren a refugiarse. Este comportamiento es costoso. El centinela no puede buscar comida mientras vigila y está más expuesto a ser cazado. Sin embargo, los grupos con buenos sistemas de vigilancia tienen tasas más altas de supervivencia. Los cachorros crecen más sanos porque los adultos pueden alimentarse con confianza. Este es un claro ejemplo donde un comportamiento que sacrifica el beneficio individual aumenta dramáticamente el éxito del grupo completo. El neodarwinismo o síntesis evolutiva moderna combinó las ideas de Darwin sobre selección natural con la genética moderna entre 1930 y 1950. Esta teoría explica la evolución como cambios en las frecuencias genéticas, enfatizando tradicionalmente que la selección actúa sobre individuos o genes. Los genes ventajosos se vuelven más comunes porque ayudan a sobrevivir y reproducirse mejor. Esto generó tensión con la selección de grupo, ya que muchos darwinistas la consideran como contradictoria con la selección individual. Sin embargo, actualmente algunos biólogos proponen que ambos niveles pueden coexistir. La selección puede actuar simultáneamente sobre genes, individuos y grupos según las circunstancias específicas. Más allá de los insectos y mamíferos pequeños, encontramos comportamientos de selección grupal en muchas otras especies. Los lobos, por ejemplo, cazan en manadas coordinadas, donde cada individuo tiene un rol específico.
Algunos persiguen a la presa hacia otros que esperan emboscados. Después de una caza exitosa, permiten que los cachorros y los ancianos coman primero, aunque esto signifique que los cazadores más fuertes coman menos. Hemos recorrido junto al fascinante mundo de la selección natural en grupo, desde las colmenas de abejas donde miles de individuos trabajan como unos lobos que cazan cordialmente, pasando por las vigilantes suricatas que arriesgan su vida por su compañero. La selección del grupo nos enseña una selección profunda. La evolución es más compleja de lo que pensábamos inicialmente. No se trata únicamente de la supervivencia del más fuerte como individuo aislado, sino también de la supervivencia de aquellos que saben cooperar, comunicarse y sacrificarse por el bien común cuando es necesario. Antes de terminar, queremos agradecer a todos por su atención. Este trabajo fue realizado por todo nuestro grupo: Angélica, Jordi, José, Hanna, Yusmir, Judith, Yanari y mi presente, Brian. Nos esforzamos mucho investigando. Esperamos que le haya gustado y que haya aprendido algo nuevo sobre la selección natural. Muchas gracias por ver nuestro video.